Hola, muy buenas noches. Les habla Tatiana Blanco. Yo represento a AND en Latinoamérica. Ya muchos de ustedes me conocen. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas el día de hoy acompañándonos a este webinar que hemos preparado para tener un poco más de información acerca de la importancia diagnóstica de las pruebas de función pulmonar en tiempos de COVID. El día de hoy tenemos tres panelistas que nos acompañan de diferentes lugares. Vamos a tener a la terapeuta respiratoria Liliana María Campos Saab, que es la gerente del Centro de Atención Pulmonar Respiremos. Ella es de Bogotá, Colombia. Posteriormente vamos a tener al doctor Arturo Cortés Telles, quien es el director actual del Departamento de Fisiopatología de la LAD. Él nos acompaña desde México, Mérida. Y para finalizar vamos a tener al doctor Rodrigo del Río, que es neumólogo pediatra, coordinador de investigación y enseñanza del Hospital Regional, doctor Valentín Gómez Farías, del ISSSTE. Él nos acompaña desde Guadalajara, México. Hay tres temas importantes que vamos a tratar el día de hoy. Liliana Campos nos va a hablar un poco acerca de la espirometría por estos tiempos. El doctor Arturo Cortés nos va a hablar acerca de DLCO y el doctor Rodrigo del Río nos va a hablar acerca del LSI, qué es y para qué nos sirve. Con esta corta introducción voy a dar el paso a Liliana Campos para que podamos empezar su presentación. Liliana, ya tienes el control. Bueno, muchas gracias. No vemos tu presentación. Ya está cargando. ¿Ya la ves? No, todavía no se ve. Bueno, sí. Está cargando. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí la ves? ¿Tati? No. Ya yo la estoy viendo. ¿Alguien está viendo la ¿Por qué presentación? no me ven? Ah, ok, ya. Ahí ya la tenemos. Bueno. ¿Ya? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, quiero disminuir esto, pero no lo logro. Perdón un segundo. Tengo problemas acá. Bueno, ¿me pueden ver? No puedo. No me pasa la presentación. No te vemos, pero sí vemos tu presentación. Pero no pasa. Si prefieres, la proyecto yo. Dale. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces... Ah, no, aquí me dicen que sí pueden ver tu presentación. Es que sí podemos ver tu presentación, pero creo que no vemos cuando pasas las diapositivas. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Los temas que me han propuesto para esta noche son hablar de la situación actual de la espirometría y de las limitaciones de la espirometría como prueba de seguimiento post-COVID.
He querido enfocar la charla en la importancia de las espirometrías o de las pruebas bien tomadas, en la calidad de la prueba y en la subutilización de la espirometría. Entonces, vamos a empezar. Entonces, recordemos que la espirometría es el examen más simple e imprescindible para valorar el paciente respiratorio. Sabemos que mide la máxima cantidad de aire que puede exhalarse desde un punto de máxima inspiración, técnicamente, que es una herramienta valiosa que proporciona información importante y que es usada junto con otros hallazgos físicos, síntomas antecedentes para llegar a un diagnóstico. También sabemos que permite conocer el tipo y la magnitud de alteración funcional y seguir la evolución de la enfermedad a través del tiempo, pero que al mismo tiempo está subutilizada o sigue estando subutilizada. Esta diapositiva que la traigo simplemente es tomada de la guía EPOC ALAP 2019, pero simplemente es para que miremos que nos siguen recordando que la espirometría es imprescindible para confirmar el diagnóstico y que existe un importante subdiagnóstico y diagnóstico erróneo de la EPOC debido al bajo uso de la espirometría. También en esta otra diapositiva, tomada de la misma guía, habla de que la espirometría es obligatoria para el diagnóstico, pero no la estamos utilizando como debe ser. Muchos pacientes nos siguen llegando con diagnóstico de pronto de EPOC, pero no tienen una espirometría. Están siendo diagnosticados por antecedentes y por síntomas. Espirometría a mayores de 40 años con historia de exposición a factores de riesgo con o sin síntomas. ¿Qué pensar de eso? ¿Aquí sí se le debe hacer a todos los pacientes la espirometría? Pues aquí en nuestro país, actualmente, el Ministerio de Protección Social nos dice que no se recomienda hacer espirometría a los pacientes asintomáticos. Debemos utilizar un cuestionario breve a los individuos mayores de 40 años que presenten uno o más factores de riesgo. Entonces, también la guía nos está recomendando no hacer espirometrías, sino solamente a los pacientes que tienen síntomas en el caso de EPOC, no a los asintomáticos. Dice que la recomendación es débil. Estamos en la celebración del mes de la EPOC y hablemos entonces de que la EPOC se estima que cada año provoca la muerte de 3 millones de personas. Pero los médicos de atención primaria conocen la utilidad de la espirometría en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, pero se ha observado una escasa disponibilidad de la espirometría en los centros de atención primaria. También estamos viendo que el bajo uso de la espirometría está asociado a la falta de entrenamiento. Hay muchos médicos en atención primaria que se centran de pronto en otras cosas o en el motivo de consulta, pero no estamos preguntando por los síntomas respiratorios y recordemos que aproximadamente el 80% de los pacientes son evaluados en atención primaria. También es importante pensar en que es probable que en el momento del diagnóstico del EPOC los pacientes ya hayan perdido el 50% de la función pulmonar, lo que quiere decir que estamos llegando tarde. Y las guías también nos están recomendando que el diagnóstico precoz del EPOC reduce la morbilidad y mejora la calidad de vida. En Colombia se calcula una prevalencia de 8.9% en los individuos con factores de riesgo mayores de 40 años. Y aquí es la segunda causa de muerte con enfermedades crónicas en Colombia. Tenemos un subdiagnóstico del 77% en atención primaria. Y no siendo menos importante, en asma también el panorama es igual. Estamos manejando mal la espirometría, no la estamos enviando, está subutilizada. La guía GEMA, que fue recientemente actualizada, y GINA hablan de que la espirometría es fundamental para el diagnóstico del asma. Es la prueba de diagnóstica de primera elección, pero tampoco la estamos manejando como debe ser. Alrededor de 358 millones de personas en el mundo tienen asma. El 7 al 10% de la población adulta y pediátrica tiene asma actualmente y entre el 20 y el 73% permanecen sin diagnosticar.
En Colombia, 5 millones de personas tienen asma y su prevalencia es del 12%. Aproximadamente 1 de cada 8 colombianos sufre asma, convirtiéndose en la segunda enfermedad respiratoria más relevante después de la EPOC, y las tasas del subdiagnóstico rondan el 50%. Entonces hemos visto la subutilización de la espirometría de pronto en las dos patologías más importantes que más vemos, las más prevalentes, más relevantes y las que más vemos, pero también existe otro número de patologías que tampoco les estamos enviando la espirometría. Recordemos que las indicaciones de la espirometría son muy amplias, pero no las estamos utilizando. Además de esas indicaciones diagnósticas, sabemos que sirve para el seguimiento y monitorización de muchas enfermedades, para salud pública, para evaluación y deterioro de discapacidad, para investigación clínica. Son muchas las indicaciones y no las estamos teniendo en cuenta. Si hablamos un poco de la estandarización de la espirometría, en la actualización que se hizo en el 2019, vemos algunos puntos importantes y que he querido traer para esta presentación y para las personas que como yo se dedican a hacer las espirometrías. Vemos que la importancia de la formación y experiencia del técnico operador para obtener mejores resultados de la prueba es súper relevante. Tenemos que hacerlo de la forma adecuada. Tenemos aún muchas espirometrías mal tomadas. No estamos siguiendo los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad. También nos están hablando de que se hicieron unos cambios en indicaciones y contraindicaciones, muy pocos realmente, pero que vale la pena tener en cuenta, sobre todo los tiempos de recuperación de esas contraindicaciones, es decir, todos los pacientes que han tenido cirugías recientes deben tener un tiempo de recuperación para poder enviarle la espirometría y también en el momento de la toma de la espirometría. Súper importante. También nos habla de las características del laboratorio. Cuando se hizo esta estandarización no estábamos en época o en pandemia, pero sí súper importante que los consultorios sean ventilados, sean grandes y cumplan con todos los requisitos que se deben tener para hacer estas pruebas. En cuanto a la lista de actividades que los pacientes deben evitar antes de realizar las pruebas, tampoco hubo grandes cambios, simplemente hablaban de que no se debe ni fumar ni vapear 1 hora antes de la prueba, y de igual manera no se deben consumir sustancias psicoactivas ni alcohol 8 horas antes de la prueba. De resto, todas las demás siguieron igual, pero también se establece un tiempo mínimo en el que se deben suspender los diferentes tratamientos broncodilatadores. Muy importante, los SABA 4 a 6 horas, SAMA 12 horas, LABA 24 horas, ULTRALABA 36 horas y LAMA de 36 a 48 horas. Se mantiene la administración del salbutamol, 400 microgramos, súper importante, con inhalocámara. Hemos visto que estamos de pronto tratando de adecuar otros sistemas para que cumplan la función de la inhalocámara, pero recuerde que la inhalocámara lo que hace, además de ayudar con la coordinación para el ingreso del medicamento, con esa pulsación, inhalación, lo que hace es disminuir la velocidad con la que va el aerosol. Por tanto, no va a impactar duro en la orofaringe y vamos a tener menor depósito orofaringe y mayor depósito pulmonar, que es lo que queremos, y sobre todo para el momento de la prueba. También se cambió el término de prueba de reversibilidad por el de prueba de respuesta a los broncodilatadores. Se actualizaron los criterios de aceptabilidad de la maniobra y repetibilidad. El fin de la expiración forzada, creo que ya hemos visto muchos que se redefinió y que debe ser de 15 segundos con algunos pacientes que de pronto no lo puedan hacer, es decir, con algunas excepciones. Se presenta un sistema de calificación que informa el nivel de confianza de los pacientes que no cumplan con los criterios de aceptabilidad y repetibilidad del grado más alto, pues sus resultados pueden ser clínicamente útiles. Entonces, ahí debemos introducir
un término importante que es maniobra técnicamente inaceptable, pero clínicamente útil. Ahí también nos muestran dos tablas muy importantes que vale la pena revisar en detalle y poner en práctica acerca de los criterios de aceptabilidad y usabilidad y los criterios de calidad que deben ser verificados por variables. En cuanto a los pasos de la estandarización de la espirometría, que tienen que ver básicamente con la calidad de la prueba, es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Cuando hablamos de los criterios de desempeño del equipo y de la validación del equipo, que muy seguramente tiene que ver con el fabricante, o es responsabilidad del fabricante, pero que también alguien al interior del laboratorio debe estar pendiente de esto. El control de calidad, recordemos que los espirómetros, a excepción de los espirómetros ultrasónicos, deben ser calibrados, entonces debe verificarse esa calibración o realizar esa calibración diariamente, que tiene que ver con la confiabilidad de las pruebas. En cuanto a la maniobra, supremamente importante y que debe estar estandarizada también, presentar la prueba, explicar la prueba y en lo posible demostrar la prueba. Está comprobado que si usted le muestra al paciente, si usted lo hace antes, el paciente va a entender mucho mejor y va a lograr muchos mejores resultados. Claramente, en época de pandemia se nos dificulta un poco, pero hay que tratar de hacerlo. Los procedimientos de medición que tienen que ver con la adecuada selección de los valores de referencia y la aceptabilidad y repetibilidad también, dos puntos supremamente importantes para la calidad de la prueba y recuerde que es el paso número 1 para interpretar las pruebas. Los valores normales y la interpretación de la prueba y luego se debe hacer una retroalimentación al técnico y ojalá que todos los laboratorios de función pulmonar tengan un programa de calidad. Hablando entonces de la maniobra espirométrica más específicamente, entonces recordemos que la maniobra espirométrica debe realizarse de acuerdo a unos estándares internacionales de ATS y ERS. La espirometría puede ser una prueba muy sencilla, de hecho lo es, pero requiere de una técnica bien precisa y muy bien realizada porque cualquier error en su ejecución pues puede presentar resultados inválidos. Todas las personas que realicen espirometrías deben estar capacitados y haber recibido un entrenamiento específico. Todos podemos aprender, todos podemos repasar, volverlo a hacer si se nos olvidó, pero lo importante es seguir los protocolos que tenemos en cuanto al entrenamiento para hacer las espirometrías. Hablan de varios cursos y lo ideal es que estemos certificados. Si vamos a hablar un poco más específicamente de los criterios de aceptabilidad y de repetibilidad, recordemos aceptabilidad tiene tres importantes: el inicio adecuado, el fin de la maniobra y estar libre de artefactos. Ese inicio adecuado que debe tener una elevación abrupta y vertical en la curva flujo-volumen y que esa expiración después de ese inicio, de esa inspiración máxima, debe realizarse prontamente antes de los 2 segundos después de la inspiración, justamente para evitar la extrapolación. El fin de la maniobra, que ya nos hablaron o que ya vimos en la estandarización de ATS, que ese tiempo mínimo fue eliminado de 6 a 3 segundos y que debemos tener un tiempo expiratorio de 15 segundos en lo posible. Muy fácil de pronto para los pacientes con EPOC, difícil para los pacientes sugestivos de restricción, para los pacientes que tienen valores normales, incluso para los niños y jóvenes. En esos pacientes podríamos hacer una excepción, pero tendríamos que estar pendiente de que se realice o que tenga una meseta y que fuera de eso se cumpla la repetibilidad. Recordemos que para la repetibilidad se deben contar con 3 maniobras aceptables en capacidad vital forzada y BF1. Podrían ser 2, pero yo siempre he dicho que hay que ser exigente con este examen, mejor contar con las 3. La diferencia de las dos de los valores más altos, entonces, debe ser menos de 100 mililitros en menores de 6 años
y menores de 150 mililitros en mayores de 6 años. Si no es así, se debe continuar hasta que los criterios se cumplan. Yo siempre le digo a las niñas o a las terapeutas con las que trabajo que no hay que conformarse con los primeros 3 esfuerzos que haga el paciente. Hay que tratar de siempre mejorar. Y si no es posible, pues ahí llegaremos hasta los 8 esfuerzos. No más de 8, ¿por qué? Porque se empiezan claramente a disminuir los esfuerzos. Si no es posible, si el paciente no lo logró, reprograme o tome la decisión. ¿Qué decisión? Pues muchos pacientes realmente, si no lo pueden hacer, pues el técnico tiene que estar en capacidad de ver si vale la pena reprogramarlo o no. Entonces, si no, deberá pues enviarle otro examen o consultar con el médico tratante para ver qué se puede hacer. Pero es muy importante tener una comunicación tanto con el médico que hace la lectura del examen y con el médico que envía el examen. Muchas veces los pacientes, como acabamos de decir, no logran hacer el esfuerzo de forma adecuada y el médico que va a interpretar no sabe si fue el paciente o si fue el técnico. Siempre escribe, no logró mejores esfuerzos después de 8 intentos, simplemente con esa frase el médico va a saber que el técnico responsablemente trató de hacer todo lo humanamente posible, pero que el paciente definitivamente no logró hacer la prueba. Liliana, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Me escuchas? No oigo. Sí. Es que acá hay unos comentarios que dicen que al parecer no se estaba viendo los cambios de diapositiva. Yo sí los estoy viendo, pero no sé, me gustaría que alguna otra persona del auditorio nos confirmara si están viendo los cambios de diapositiva. Por mi parte yo las estoy viendo. De pronto Ok. aumentar un poquito el tono de voz. Se ven los cambios muy claros. Estamos viéndolo muy bien, gracias. Ok, perfecto, gracias. Ya, solamente quería confirmar eso y nos quedan unos poquitos minutos. Sí, ya. La presencia de... ¿Ya? ¿Puedo continuar? Sí, por favor. La presencia de artefactos entonces define esfuerzos no aceptables, lo que significa pues que son inadecuados para la interpretación. Y aquí quiero llamar un poco la atención tenemos 3 de los errores que más se cometen y que no se pueden pasar en esfuerzos variables. Lo que sucede es que la falsa reducción de CBF1 y de la relación pueden malinterpretarse y puede tener una indicación de una alteración obstructiva y resulta que el paciente no ha hecho los esfuerzos correctamente. En cierre glótico, que sabemos que el paciente puja en lugar de soplar adecuadamente, lo que puede suceder es que la capacidad vital forzada se reduce falsamente y puede parecer como una alteración sugestiva de restricción. Y además la relación puede estar falsamente elevada, resulta que esa relación puede ser normal incluso cuando el paciente tiene una obstrucción leve. Entonces, fíjense lo importante de no pasar los artefactos por alto, porque podemos estar enviando pruebas que estén, pues que al mal tomadas pueden generar falsos positivos. Y si tenemos Sí, a ver, Liliana. ¿Aló? Liliana. ¿Sí, Tati? ¿Sí? Sí, dejé de escucharte. ¿Desde dónde? Ya puedes continuar, ya ahora sí. Bueno, espero que me hayan escuchado esta diapositiva porque me parece muy importante y es los errores que se pueden cometer pasando pues los artefactos como espirometrías sin tener en cuenta el error. ¿Sí? Lo que hablábamos ahora último es que la tos puede causar un F1 falsamente reducido o falsamente elevado y que dependiendo de la intensidad de la tos, pues eso puede generar una capacidad vital forzada falsamente disminuida.
Es muy importante el aseguramiento de la calidad de la espirometría, o sea, debe incluirse un proceso de aseguramiento de calidad, que incluye todos los procesos que están, o los procedimientos que están enfocados a garantizar la calidad de la prueba. Todos los procedimientos de control de calidad, el mantenimiento de los equipos, el entrenamiento y la valoración de la competencia del personal. Es ahí donde quiero hacer mucho énfasis, se debe retroalimentar permanentemente al técnico para, pues cuando no se hagan los exámenes correctamente, pues puedan corregirse los errores. Y los sistemas de comunicación y reporte de resultados. Cada uno de estos procedimientos tiene que estar correctos porque aseguran la precisión y la exactitud de las pruebas. Un error en cualquiera de ellos, en cualquiera de las mediciones, pues en cualquiera de estos puntos puede hacer que las mediciones no sean confiables. No podíamos dejar pasar en este momento las recomendaciones que nos están haciendo para hacer las pruebas de función pulmonar en el marco de la pandemia. Sabemos que muchas sociedades o asociaciones han hecho sus propias recomendaciones. Lo importante es pues tenerlas. Sabemos que durante el periodo de alta prevalencia del virus en la comunidad se debe considerar cuidadosamente la seguridad del personal, la contaminación cruzada del equipo y por lo tanto restringir todas las pruebas a las que sean solamente urgentes. Las limitaciones de la espirometría como prueba post-COVID, pues básicamente no hay limitaciones como tal de la espirometría, simplemente que pueden haber centros que aún estén cerrados, que se han aumentado los costos, que la infraestructura pues no es la adecuada y falta de personal, no tanto por el personal de siempre, el que está haciendo las pruebas, sino porque han pasado a las salas COVID. Me han dicho que ya se me está terminando mi tiempo, simplemente pues quiero recordar que la espirometría es muy importante en la fase post-COVID. Hay varios artículos que nos dicen o varias presentaciones en donde nos hablan de que la espirometría debe hacerse en los pacientes que han pasado por neumonías moderadas y graves. Y para terminar ya, que las recomendaciones que nos hace el doctor Philip es en cuanto a que se deben reorganizar los centros de función pulmonar en base a todos los aspectos estructurales, empoderar a los profesionales sanitarios a través de más formación específica sobre las pruebas de función pulmonar. Y seguramente, así como hemos venido utilizando la telemedicina en todo este tiempo, seguramente vamos a tener más adelante que hacer pruebas utilizando la telemedicina. Las conclusiones, que sabemos que la espirometría pues es esencial para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades pulmonares. Es una prueba importante de seguimiento después de la fase aguda del COVID, que el bajo uso de la espirometría sugiere la necesidad de implementar programas dirigidos a médicos y de atención primaria, aumentar las posibilidades diagnósticas del EPOC y de otras patologías, que se necesitan más entrenamientos en maniobra espirométrica e interpretación de las pruebas y que el control de calidad de las pruebas debe ser prioridad en todas las unidades de función pulmonar. Una invitación a que hagamos más espirometrías y de mejor calidad. Listo. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias por tu presentación. Es un tema bastante largo, muy interesante. Muchas gracias. Yo ahora voy a darle el paso al doctor Arturo Cortés para que nos pueda compartir su presentación. Perfecto, ya ahí la estamos viendo, pero no te escuchamos. Listo, Tati. Perfecto, ya, ahora sí te escuchamos. Me escuchan bien, ¿verdad? También se ve la presentación, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me han pedido que incluyamos algunas reflexiones sobre el por qué debemos de incluir a la prueba de difusión pulmonar de monóxido de carbono como parte del armamentario en el seguimiento de los pacientes que se están recuperando por COVID-19. En los próximos
minutos trataré de abordar todo el tema para dejar un poquito más claridad sobre el binomio de lo que ya nos expresó Liliana, incluyendo la espirometría. No tengo ningún conflicto de interés para la presente plática y abordaremos lo que hasta el momento sabemos luego de 8 meses de pandemia, los síntomas más frecuentes post-COVID que nos han dado, al menos en nosotros en México, una idea de qué podemos esperar o qué podríamos esperar, el impacto que tiene COVID en la función pulmonar y finalmente les traigo a colación algunos ejemplos acorde con la gravedad inicial de los pacientes que han padecido COVID-19. Sabemos hoy en día que COVID tiene la enorme capacidad de generar daño multiorgánico y particularmente por su capacidad, a diferencia de otros virus, de generar un estado hipercoagulable caracterizado por la formación masiva de coágulos que van a estar circulando en diferentes regiones y no es la excepción, más aún por la expresión inicial que tiene a nivel del sistema respiratorio, tanto la formación de daño alveolar difuso como la expresión más grave con el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Lo que se ha visto es que estos pacientes tienen elevación de reactantes de fase aguda, lo que va de la mano con la tormenta de citocinas, asimismo elevación de los indicadores de la coagulación como el dímero D. Es cierto que estos patrones se vinculan con mortalidad. Uno de los análisis recientes se ha observado que estos indicadores del estado de hipercoagulabilidad se ven mucho más reflejados en los pacientes que fallecen comparado con los que sobreviven e incluso con la gravedad de la enfermedad. Y esto incluso nosotros recientemente también lo hemos llevado a materia de publicación, en la que hemos visto que la elevación del dímero D, incluso con niveles que son mucho más representativos en el día tercero de haber ingresado al hospital, son indicadores de muerte en los pacientes que enferman por COVID, por lo que no es para nada anormal o inesperado que encontremos que puedan tener secuelas en la vasculatura pulmonar. De la misma manera, se ha observado que el COVID tiene una gran capacidad de bloquear el sistema antifibrinolítico endógeno y, como pueden ver en las columnas en morado, a mayor nivel de dímero D reflejan un mayor estado un estado procoagulante, tanto para el desarrollo de enfermedad trombótica venosa, insuficiencia renal e incluso casos que llegamos a ver con evento vascular cerebral durante la atención de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que COVID tiene tanto la capacidad de generar como un estado procoagulante como poder bloquear el sistema fibrinolítico endógeno, dejando vulnerable al organismo, al ser humano, ante una cascada de eventos sucesivos que llevan a la formación excesiva de coágulos. Y no solo ha quedado con análisis en cuestiones séricas o de vigilancia o monitoreo de biomarcadores, sino que se han hecho estudios de proteómica y parece ser que esta interacción del papel de la tormenta de citocinas va de la mano con el bloqueo de la capacidad del sistema antifibrinolítico, del sistema fibrinolítico para tener la capacidad de alcanzar a combatir este problema de sobrecoagulación que tiene el paciente con COVID. Los estudios de patología, este es un informe de 38 casos en el que 38 casos que fallecieron por COVID en 2 centros en Italia, en el que el 100% de las biopsias mostraban congestión capilar, casi 9 de cada 10 de las biopsias tenían trombos focales, multifocales y plurifocales, es decir, arterias de menos de 1 milímetro. 84% de las muestras en adición también mostraban datos de membranas hialinas. Y como cortesía del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, esta fotomicrografía en la que evidentemente podemos ver, además de algunos restos de membranas hialinas, es impactante identificar la oclusión de los capilares a nivel del intersticio pulmonar, lo que va de la mano con las posibles ventajas que tenga la medición de la difusión de monóxido de carbono en el seguimiento de los pacientes con COVID.
Si a esto le sumamos el rango de expresión que tiene la enfermedad, podemos ver por imagen, este es un acervo que tenemos en nuestro hospital, donde vemos las clásicas imágenes de vidrio deslustrado que tienen predominio hacia la periferia, que pueden ser en mayor o en menor cuantía, dependiendo del caso, hasta la expresión más grave en la que se observan consolidaciones, mayor compromiso intersticial además de las consolidaciones, o los casos mucho más graves que ya tienen cambios fibroproliferativos con base en el tiempo de evolución de la enfermedad. Si recordamos los pasos limitantes que tiene el oxígeno antes de unirse a la molécula de hemoglobina en el torrente sanguíneo, podemos identificar diferentes áreas en las cuales se puede ver comprometido el intercambio del gas. A estas áreas parece ser la que tiene un peso más específico en COVID, es justamente a nivel de la circulación en la que ocurre un bloqueo en la circulación de los capilares, como ya se ha demostrado incluso en estudios de patología. La expresión clínica post-COVID, uno de los primeros estudios contrasta durante la fase aguda y el seguimiento post-COVID cuáles son los síntomas más comunes, y esto no es diferente en población latina. Este es uno de los trabajos que presentamos en una reunión con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, la presencia de síntomas persistentes a las 6 semanas de haber egresado por COVID-19. Son casos que estuvieron hospitalizados con diferentes grados de gravedad de la enfermedad, y como vemos hay una gran variedad de síntomas. El más frecuente, o podría señalar los 5 síntomas más frecuentes que pueden estar fortaleciendo la necesidad de medir difusión pulmonar de monóxido de carbono, fatiga, disnea, la presencia de tos, entre otros. ¿Cuándo evaluar? Incluso el grupo del profesor Ganesh Raghu de San Francisco hicieron un documento en el que enfatizan que las pruebas de función pulmonar deben de formar parte de las evaluaciones subsecuentes, y es algo que al momento hemos visto, al menos en Yucatán, que se hace de manera muy limitada. Está reservado a la disponibilidad de las pruebas. No obstante, vale la pena reforzar que en tanto se tenga la disponibilidad, no debemos menospreciar cada una de ellas y por lo menos incluirlas dentro de la evaluación al mes de seguimiento, sino dentro de los primeros 3 meses de seguimiento, y de ahí en adelante, dependiendo las irregularidades que se vayan observando, mantener una constancia en el monitoreo ambulatorio del paciente post-COVID. Que miden, y me detengo en las que están en azul, algo que en lo personal me gusta manifestar es el tridente de la evaluación de la función pulmonar, que incluyamos una prueba de mecánica, la más accesible, ya nos mencionó Liliana, la espirometría, tener una prueba de intercambio de gas, entre ellos DLCO, su opción incluso para el monitoreo ambulatorio de los pacientes durante la enfermedad aguda, la oximetría de pulso, y finalmente algo que nos evalúe actividad física, y para ello las pruebas más estandarizadas al momento, la caminata de 6 minutos. Existen otras pruebas, sin embargo, son supereditadas posiblemente con fines de investigación. ¿Cuáles se sugieren? Justamente el tridente de enfermedad de evaluación de la función pulmonar. Las destaco: la espirometría, difusión y la caminata de 6 minutos. Ciertamente necesitamos, como ya señalaban en la plática previa, poder reestructurar la agenda de los estudios en las que se enfatice la protección de nuestro personal, sobre todo consumibles, interacción con pacientes, y analizar aquellas pruebas de funcionamiento respiratorio que sean fundamentales y reprogramar aquellas que no sean necesarias para el diagnóstico en el momento de la evaluación de los pacientes por post-COVID. Se ha hecho como parte del grupo de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria, comandados por la doctora Laura Gochicoa, y todo el grupo de Solafire. Hemos llevado a cabo la redacción y publicación de el papel que pueden llevar los laboratorios en la ejecución de pruebas de función pulmonar en la etapa post-COVID. Es un documento que está al alcance, que puede revisarse, y en él señalamos algunos de los estatutos y o procedimientos que se sugieren con base en lo que se ha publicado en el resto del mundo. ¿Qué sabemos de las pruebas de función pulmonar al momento? Se han evaluado en diferentes tiempos.
Este es uno de los primeros estudios publicados de la población asiática en el que se evaluó al momento del egreso a los pacientes, en promedio a los 30 días de haber tenido desde el inicio de los síntomas al momento del egreso. Los investigadores los dividieron de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, como una enfermedad leve, casos con neumonía y finalmente los casos graves con neumonía. ¿Qué se observó? Se observó una tendencia entre más gravedad del problema, mayor anormalidad en la función pulmonar y particularmente la prueba de difusión de monóxido de carbono, que en aquellos pacientes con neumonía grave tenían los valores mucho más bajos. Cabe señalar que en este estudio los investigadores excluyeron a los pacientes críticamente enfermos, es decir, aquellos que estuvieran bajo ventilación mecánica. Si vemos o si lo llevamos a la práctica clínica, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, este es el caso que les mostraba de la imagen convencional de vidrio deslustrado y que en el seguimiento podemos ver si únicamente se realiza espirometría, podemos subdiagnosticar el caso, dado que pueden tener una mecánica normal, como lo vemos en la flecha, un FVC del 87%. Sin embargo, vemos que la normalidad más relevante es a nivel de la difusión de monóxido de carbono, y para llamar la atención, y es algo que consistentemente hemos evaluado en los casos que no tienen mayor compromiso en mecánica, los pacientes conservan volumen alveolar, lo que nos lleva a la reflexión de que efectivamente el daño central pudiera estar localizado con mayor certeza a nivel de la vasculatura pulmonar. Por otro lado, los casos graves que también hemos tenido nos han sorprendido algunos de ellos. Este es un ejemplo en el que una mujer de 66 años con intubación orotraqueal, podemos ver cómo la capacidad vital 36% a las 6 semanas de haber egresado, y no obstante, vean la capacidad que tiene la difusión pulmonar de monóxido de carbono del 3%. Este es un caso, ha sido el caso más impactante que hemos tenido, de alrededor de unos 300 pacientes que ya llevamos medidos en el seguimiento post-COVID. De esta manera, que un trabajo que presentaremos este fin de semana durante la reunión de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria, nosotros en nuestro grupo en Yucatán, México, hemos dividido a los pacientes en 4 estratos. Aquellos pacientes ambulatorios que no requirieron mayor estrategia de apego, particularmente requerimiento de oxígeno, como casos leves, moderados, aquellos que también fueron manejados de forma ambulatoria, no obstante requirieron oxígeno a flujo bajo, grave, el robusto grupo de pacientes que fueron los hospitalizados con flujos altos de oxígeno, posición prona, y finalmente incluimos 12 pacientes, los 12 primeros pacientes que logramos recuperar de llevar a ventilación mecánica y que afortunadamente fueron egresando en nuestra unidad, y podemos ver lo que justamente señalaba el grupo asiático, de que existe una tendencia lineal dependiendo la gravedad inicial del COVID. Cabe señalar, en promedio, estos pacientes fueron evaluados a los 2 meses, no solo a los 30 días, comparado con el grupo asiático, sino a los 62 días en promedio de haber egresado del hospital o que hayan estado en domicilio, en promedio a los 45 días. De tal manera que al ver estos contrastes, separamos a los pacientes con base en el tiempo de evolución desde el egreso, y vemos cómo aquellos que tienen un menor tiempo de egreso del hospital tienen menor función pulmonar, particularmente en DLCO, y aquellos que ya tienen más de 6 semanas de egreso del hospital, vemos cómo se van recuperando, lo que nos da una luz al final del túnel, en el que ciertamente COVID deja una secuela, pero afortunadamente los casos se recuperan luego de tiempo, es solo cuestión de tiempo. Lo que al momento hemos visto que los pacientes han migrado su función pulmonar hacia la recuperación. Parece ser que los casos también tienen ciertos patrones de respuesta. Hay unos que tienen una respuesta muy óptima, y en el seguimiento estamos haciendo el monitoreo cada 8 semanas. A las 8 semanas ya tenemos alrededor de algunas 40 pruebas de pacientes que ellos mismos son su propio control, y observamos que existen cambios hacia la mejoría. Menos del 1% de los pacientes mantienen un daño pulmonar
persistente lo que puede estar en relación con lo que nos han enseñado otros coronavirus previamente. Así entonces, pues la comunión o el binomio de pruebas, tanto mecánica como intercambio de gas, a través de la prueba de difusión de monóxido de carbono, pues nos da un panorama sobre el comportamiento de una enfermedad vascular pulmonar, que en el caso de COVID se ha denominado como microangiopatía trombótica. Parece ser que es el escenario central y toma un peso específico la cuantificación de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Para finalizar y llevarnos a casita, pues el acúmulo de evidencia muestra consistentemente la presencia de anormalidades en intersticio y vasculatura pulmonar por COVID-19 y al momento los hallazgos que tenemos justifican la medición de pruebas de funcionamiento respiratorio en todos los pacientes que se están recuperando por COVID de manera indiscutible. Y recordar el abordaje bayesiano en el que DLCO, con base en la mejor evidencia que tenemos, tiene prioridad en la evaluación de los casos con COVID-19 y es muy aconsejable el seguimiento de los patrones funcionales anormales, sobre todo para que nos ilustren sobre la historia natural de la enfermedad hacia la mejoría. No quiero terminar sin antes agradecer a todo el grupo que pertenece al grupo de trabajo de COVID-19 de nuestro departamento, en el que se incluyen residentes de medicina interna que nos han ayudado enormemente en la generación de bases de datos que nos ha permitido poder conocer más esta enfermedad. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente agradecerles, Tatiana, la oportunidad de presentar con ustedes esta información. No, muchísimas gracias a ti. Supongo que van a haber muchas preguntas por parte del auditorio, pero yo prefiero que hagamos preguntas al final de la presentación para darle paso enseguida al doctor Rodrigo del Río. Listo, ya estamos viendo tu pantalla ¿Me escuchan? y también te escuchamos. Perfecto. Bueno, pues antes que todo, les agradezco mucho la oportunidad de poder colaborar los próximos 20 minutos con ustedes con la charla titulada Todo lo que necesita saber usted sobre LSI. Vamos a comenzar diciendo, bueno, pues esta es una plática bonus track. Si nosotros revisamos la literatura disponible al día de hoy, pues la verdad es que no se ha generado información con respecto a la prueba de lavado de nitrógeno por múltiples respiraciones en asociación al momento epidemiológico por el que estamos pasando. De manera personal, bueno, pues estamos queriendo correr un piloto en ese sentido, pero por cuestiones logísticas todavía no lo echamos a andar. Pero bueno, no por eso es motivo para dejar de platicar sobre esta prueba de función ventilatoria con la cual no estamos tan familiarizados y que nos pueden aportar información significativa para nuestra práctica cotidiana. Es una realidad que no tenemos tantos equipos disponibles actualmente a nivel Latinoamérica, pero bueno, pues un poquito motivar a que conozcamos la prueba y que una vez que tengamos acceso a esta tecnología, la podamos incorporar a nuestra práctica cotidiana. Vamos a comenzar especificando, bueno, que la prueba de índice de aclaramiento pulmonar mediante lavado por múltiples respiraciones es una prueba que mide la homogeneidad o la heterogeneidad de la ventilación. Vamos a recordar que la homogeneidad en la distribución de la ventilación per se es heterogénea, es decir, cuando nosotros respiramos 500 mililitros a volumen corriente, estos no se distribuyen de manera homogénea en todos y cada uno de los 300 millones de alvéolos que tenemos. Pero hay enfermedades, principalmente aquellas que afectan a la vía aérea pequeña, que condicionan una mayor heterogeneidad en la ventilación. Hay que recordar que las pruebas de función respiratoria convencionales, como lo es la espirometría, tienen muy baja sensibilidad para detectar problemas de la vía aérea pequeña y de manera tradicional se le ha llamado esta zona la zona de silencio pulmonar porque no son accesibles mediante pruebas convencionales. La prueba de índice de aclaramiento pulmonar mediante lavado de nitrógeno por múltiples respiraciones nos aporta información relevante y significativa sobre qué está pasando a nivel de vía aérea pequeña de manera más sensible que la espirometría. Es decir, nos permite detectar cambios de manera oportuna que no serían identificables mediante otra prueba de función respiratoria. Además, la prueba de lavado de nitrógeno no solamente nos va a hablar de la distribución de la ventilación, sino que nos puede dar
como un extra la contabilización de los volúmenes pulmonares. Nos mostraba el doctor Arturo Cortés en su diapositiva previa, o la penúltima diapositiva, cómo podemos integrar las diferentes pruebas de función respiratoria, espirometría, con volúmenes absolutos, con intercambio de gases. Bueno, la prueba de múltiples respiraciones y lavado de nitrógeno nos puede hablar sobre los volúmenes absolutos, como lo veremos más adelante. Hay que comentar que a pesar de ser una prueba relativamente novedosa, al igual que las que previamente hemos platicado, pues ya cuenta con un consenso de estandarización para su realización y su interpretación. Si nosotros buscamos al día de hoy cuántos artículos se encuentran publicados de espirometría en PubMed, bueno, pues la cantidad de información es brutal. Al día de hoy tenemos 31.745 publicaciones, podemos ver que sobre los 70 hubo un pico significativo, después disminuyó el volumen, pero bueno, hacia décadas recientes cada vez hay más información. Si hacemos el mismo ejercicio para hablar de DLCO, pues podremos ver que a partir de los 50 de manera constante se ha incrementado la evidencia científica con respecto a esta prueba. Al día de hoy, 3.637 estudios publicados. Y si nos vamos al índice de aclaramiento pulmonar, bueno, pues los números son bastante más discretos. Vemos que llega después a la fiesta sobre la década de los 70s, y que al día de hoy todavía no tenemos ni siquiera mil reportes en la literatura. Sin embargo, bueno, pues se observa una clara tendencia hacia el incremento y será algo de lo que estaremos hablando en los próximos años. Esta prueba de lavado por múltiples respiraciones es sencilla de entender. Para realizar la prueba, básicamente necesitamos un tanque de oxígeno con oxígeno puro al 100%, un analizador de gases y un sistema hermético en el que el sujeto va a estar respirando a volumen corriente. La lógica detrás de esta prueba es que al inicio de la maniobra, antes de que comencemos a lavar el nitrógeno, el sujeto tiene los pulmones inflados de aire ambiental, que básicamente es 78% oxígeno, 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.5% de argón y una cantidad menor de dióxido de carbono. Al inicio de la prueba, el pulmón está básicamente lleno de nitrógeno, un 78%, y cuando nosotros activamos la válvula y liberamos la mezcla de gas, que es oxígeno, respiración a respiración, el sujeto inhala oxígeno, se mezcla con el gas residente intratorácico y se exhala hacia el medio ambiente. Respiración tras respiración, cada vez queda menos nitrógeno al interior del pulmón, es decir, se está lavando el nitrógeno, hasta que llegamos al final de la prueba. Consideramos final de la prueba cuando hemos lavado una 40ª parte de la concentración inicial, es decir, cuando la cantidad de nitrógeno es menos del 2.5% con respecto al valor inicial. A partir de ahí, con ese método relativamente sencillo de una respiración a volumen corriente de oxígeno al 100%, nosotros podemos estimar volúmenes pulmonares y conocer de qué manera se distribuye el aire al interior del pulmón. Retomamos la gráfica. Cada que el paciente exhala, aquí de manera hipotética, el sujeto está exhalando 1 litro, tenemos un gráfico en el cual en el eje de las verticales tenemos el porcentaje de nitrógeno exhalado y en el eje horizontal tenemos el volumen de gas exhalado. Tenemos en una primera respiración hipotéticamente de 1 litro que el sujeto exhaló 78% de nitrógeno, equivalente al presente en el aire ambiental. A la segunda respiración exhaló menos porque se está lavando, 60%, 40, 30, 20, 4.5 y así de manera sucesiva hasta lavar por completo el nitrógeno. Podemos evaluar cómo, de manera hipotética en este ejemplo representativo, después de 11 respiraciones, el sujeto tiene 3 respiraciones continuas por debajo de una 40ª parte de la concentración inicial. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es contabilizar el volumen neto de gas exhalado. Habíamos platicado que cada una de estas barras corresponde a 1 litro. Podemos inferir, por lo tanto, que el 78% de 1 litro exhalado corresponde a 780 mililitros de nitrógeno puro. A la segunda respiración, 600, 400 y así de manera sucesiva. Esta prueba nos permite conocer los volúmenes pulmonares absolutos. El primer dato relevante que nos da es el valor de FRC o capacidad residual funcional. Les pongo a pie de página cuál es la fórmula para calcular el FRC a través de los datos que ya conocemos y es muy sencillo. Nosotros decimos el volumen neto de nitrógeno exhalado fue de 2.45 litros
Y eso corresponde al 78% del valor de FRC. No nos resta más que hacer una regla de 3 y decimos, si 2.45 es el 78%, ¿cuánto es el 100%? Y de manera bastante sencilla puedo conocer que la capacidad residual funcional de este sujeto era de 3 litros 180. Si yo conozco el valor de FRC sombreado en rojo y le sumo mediante una espirometría lenta el valor de la capacidad inspiratoria, si a FRC le sumo capacidad inspiratoria, podré conocer la capacidad pulmonar total. Si yo a la capacidad pulmonar total le resto la capacidad vital, conoceré el volumen residual. Entonces, esta prueba nos da volúmenes absolutos mediante el método previamente señalado. Y además nos permite conocer la homogeneidad en la distribución de la ventilación mediante un índice que se llama índice de aclaramiento pulmonar o Lung Clearance Index. Se calcula de manera muy sencilla. Aquí nosotros vamos a dividir el volumen neto de gas exhalado. Es decir, en lugar de tomar el volumen de nitrógeno, que en este caso fue 2.450, tomaríamos el oxígeno necesario para lavar el nitrógeno, que en este ejemplo correspondería a 11 litros. ¿Por qué? Porque son 11 respiraciones constantes a un volumen corriente de 1 litro. Nosotros tomamos entonces el volumen neto de gas exhalado y lo dividimos entre el valor de la capacidad residual funcional. ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, nos va a dar un índice que significa cuántas veces el valor de FRC tuve que desplazar con respiraciones a volumen corriente para lavar el nitrógeno que estaba previamente presente a nivel pulmonar. Podemos imaginar que entre más homogénea sea la respiración, el nitrógeno será lavado de manera más eficiente o más rápida. Entre más heterogénea sea la ventilación, pues necesitaremos más oxígeno puro y más respiraciones y más tiempo acumulado para poder terminar de sacar el nitrógeno que estaba previamente presente a nivel de la vía respiratoria. Es decir, se espera que un sujeto sano tenga índices de aclaramiento pulmonar bajos y en la medida que se expone, en la medida que presenta alguna patología que afecte la vía aérea pequeña, pues el índice de aclaramiento pulmonar se irá incrementando. Les pongo en pantalla el ejemplo de una prueba de lavado de nitrógeno. Tenemos en la primera columna las variables que estamos midiendo, la segunda columna los valores predichos y luego el resultado de 3 maniobras. Nosotros podemos ver cómo para la maniobra 1 el valor de FRC calculado fue de 2.700. Si este valor de 2.700 de FRC le sumo la capacidad inspiratoria 2.230, podré conocer capacidad pulmonar total 4.950. Si a los 4.950 le resto la capacidad vital, conoceré el volumen residual y la relación que existe entre volumen residual y capacidad pulmonar total. Y si además de todo, yo contabilizo el volumen neto de gas exhalado, que en este caso fue de 23 litros, y lo divido entre 2.7, conoceré mi índice de aclaramiento pulmonar, que a patrón de referencia un valor normal para este sujeto era de 6.8, y él tuvo un resultado de 8.5. De manera muy rápida, con esta prueba tan sencilla que requiere una colaboración mínima porque solamente se hace a respiración a volumen corriente, yo podría decir que este sujeto está cursando con atrapamiento aéreo porque tenemos un incremento significativo del volumen residual y la relación RB-TLC, y asimismo ese atrapamiento tiene una correlación con una disfunción de la vía aérea pequeña porque tenemos un incremento en el índice de aclaramiento pulmonar. Como cualquier otra prueba de función respiratoria, tenemos criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Se considera que la prueba es aceptable cuando el valor de FRC, cuando el sujeto respiró a volumen corriente de manera estable, por lo menos durante 30 segundos previo a iniciar la prueba, y además tuvo un patrón respiratorio homogéneo. Se sugiere que los volúmenes corrientes sean de aproximadamente 1 litro. Que la prueba esté libre de artefactos como atrapamiento aéreo, presencia de suspiros, tos o fugas. Y bueno, vamos a considerar que tuvo un buen término cuando las últimas 3 respiraciones sean estables con una concentración exhalada a 1/40 parte de la concentración inicial. Les muestro en pantalla cómo se tendría que ver en el panel en la esquina superior izquierda, cómo se ve una prueba de lavado de nitrógeno bien hecha y cómo se ven los artefactos en las diferentes maniobras. Si nosotros observamos un artefacto, la prueba no es interpretable y no podemos tomar decisiones clínicas con base en su resultado.
Al igual que cualquier otra prueba de función respiratoria, se sugiere que los resultados estén reportados tanto con el valor medido, límite superior e inferior de normalidad, además, últimamente, bueno, pues del Z-score. ¿Cómo podemos interpretar el resultado de un lavado de nitrógeno? Bueno, si le vamos a dar interpretación a los volúmenes pulmonares, consideraríamos que una capacidad pulmonar total normal es aquella que esté por arriba del límite inferior de la normalidad y por debajo del límite superior, que el sujeto está restringido cuando la TLC esté por debajo del límite inferior, que estamos ante un escenario de hiperinflación por arriba del límite superior de la normalidad, y un patrón mixto, integrando dos pruebas de función mecánica, sería aquel que tuviera una capacidad pulmonar total menor al IN con una relación FEB1-FBC en el mismo sentido. ¿Cómo podemos interpretar el valor del índice de aclaramiento pulmonar? Bueno, pues existen también ya diferentes ecuaciones presentadas para distintas poblaciones, en las cuales podemos observar dos cosas. En el paciente pediátrico tenemos un gradiente del resultado del índice de aclaramiento pulmonar con respecto a la edad. Cuando nosotros estamos evaluando pacientes en edad de lactantes, si podemos observar acá, la edad está referida de 34 semanas o hasta los 7 meses de edad, el índice de aclaramiento pulmonar tiende a ser más alto, con valores cercanos a 9 o 10, pero cuando estamos evaluando pacientes en edad escolar, podemos observar cómo a partir de la edad escolar se estabiliza el valor a valores cercanos a 7. Nos establecen aquí las desviaciones estándar y con esto nosotros podemos calcular nuestro límite superior de normalidad. Además de lavar nitrógeno, como prueba de lavado de gas inerte, existe también disponible otra tecnología en la que se lava hexafluoruro de azufre. No se comporta físicamente igual el nitrógeno que el hexafluoruro de azufre, por lo tanto, cuando demos interpretación al índice de aclaramiento pulmonar, tendremos que tomar patrones de referencia para el gas que nosotros estamos lavando. Si lo que estamos lavando es hexafluoruro de azufre, podemos observar cómo los valores ideales tienden a ser inferiores. En nuestro grupo en México, bueno, pues también nos hemos dado a la tarea de buscar el patrón de referencia o el punto de corte ideal con respecto al LSI. La verdad es que tiene una correlación muy baja con respecto a la talla, con respecto a la edad, y por lo tanto, más que hablar de un valor individualizado para el género, edad, talla, peso del paciente, hablamos de un punto de corte fijo, considerándolo como 8.2, nuestro límite superior de la normalidad para nuestra población. Y a continuación, les voy a mostrar algunos de los estudios que han evaluado la utilidad de esta prueba de función respiratoria en distintos escenarios clínicos. Casi todo al día de hoy se ha enfocado a fibrosis quística, aunque bueno, pues cada día comienzan a salir más estudios enfocados en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma, pacientes que nacieron prematuros con enfermedad pulmonar crónica del lactante, etcétera, etcétera. Como les comento, el cuerpo más importante de literatura está enfocada al tema de fibrosis quística. El estudio que les presento en este momento en pantalla es un estudio en el que se le dio seguimiento a niños sanos, en el que se le hizo una prueba de función respiratoria al inicio del estudio, al mes, 3, 6, 9 y 12 meses. Y esos niños sanos están representados en la pantalla con un cuadro de color gris. Se tomó sujetos con diagnóstico de fibrosis quística que estaban recibiendo el tratamiento convencional y se hizo el seguimiento del índice de aclaramiento pulmonar de la misma manera a lo largo de un año. Podemos ver cómo en los niños sanos a lo largo de 12 meses mantuvieron un valor estable y podemos ver cómo en el grupo de sujetos con fibrosis quística tuvimos una tendencia significativa hacia la alza. En el panel de la derecha podemos ver a los niños representados, no es un seguimiento longitudinal, sino a los niños evaluados, a los niños de 3 años evaluados, de 4 años, de 5 años, de 6 años. Lo mismo que observábamos nosotros en México, independientemente de la edad o la talla, el LSI tiende a mantenerse estable a lo largo del tiempo, en contraste con lo que sucede con los pacientes con fibrosis quística, que a los 3 años ya tienen un valor por arriba de lo normal en 8.5, a los 4 años rondan sobre 9, a los 5 sobre 9.5, a los 6 años estamos ya casi llegando a 10. Es decir, la prueba nos permite dar un seguimiento puntual de la progresión de la enfermedad en este grupo de pacientes. También nos permite evaluar el efecto deleterio
de exposiciones nocivas, como puede ser el caso de exacerbaciones infecciosas. Les presento en pantalla cómo se comporta un sujeto con fibrosis quística a los 3 meses, 1 año y 2 años, que no ha presentado una infección en vía respiratoria, y podemos ver cómo aquellos que han tenido, que no han presentado infección en vía respiratoria, y aquellos que han presentado infecciones por patógenos que típicamente generan inflamación significativa, como Haemophilus influenza. Aquellos que han tenido exacerbaciones infecciosas por patógenos muy agresivos, pues tienden a incrementar de manera más acelerada el índice de aclaramiento pulmonar, es decir, la disfunción de la vía aérea pequeña se presenta de manera prematura asociado a cuadros infecciosos. Podemos entonces evaluar progresión natural de la enfermedad, exposiciones nocivas, pero en ese mismo orden de ideas también nosotros podemos evaluar efectos terapéuticos. El panel que les presento o el estudio que les presento en pantalla tiene relación con la administración de solución salina hipertónica 2 veces al día de manera rutinaria durante 48 semanas. En el panel A podemos ver aquellos sujetos que recibieron el tratamiento con solución salina hipertónica, en el panel B aquellos que no lo recibieron, y podemos ver el efecto positivo del tratamiento después de 48 semanas con respecto a la disminución en el índice de aclaramiento, en contraste con los que recibieron el tratamiento convencional, que no solamente no disminuyó, sino que incrementó. No nada más medidas de soporte como salina hipertónica, sino tratamientos activos como medicamentos modificadores de la función del CFTR, como Lubacaptor e Ivacaftor. En el estudio que les presento en pantalla, podemos ver un grupo de sujetos a los cuales se les administró Lubacaptor 200 miligramos más Ivacaftor 250 2 veces al día durante 24 semanas. Al inicio podemos ver un índice de aclaramiento relativamente alto. Lo que estamos viendo aquí son cambios absolutos en el LCI con respecto al inicio del tratamiento. A la izquierda tenemos nuestro tiempo cero. Podemos ver cómo a las 2 semanas ya había disminuido prácticamente en 0.7 este índice, como a la semana 4 había disminuido por lo menos en 1 punto el índice de aclaramiento pulmonar, y que ese efecto fue sostenido durante las 24 semanas que se administra el tratamiento, como después de 2 semanas de suspender comienza de manera gradual a incrementarse. El uso de este tratamiento tuvo efectos no solamente sobre la homogeneidad en la distribución de la ventilación, sino también en el estado nutricional de los pacientes. Para hablar un poquito acerca de la correlación de la imagen con la función pulmonar, en este estudio se está presentando la correlación que existe entre la tomografía y el índice de aclaramiento pulmonar para el mismo grupo de estudio, que son los pacientes de fibrosis quística. Aquí nos están presentando en el panel superior izquierdo cómo un score de bronquiectasias evaluado por tomografía. Cuando tenemos un score más bajo, que implica un menor daño estructural, tendemos a tener índices de aclaramiento pulmonar más bajo. Conforme nuestro score incrementa, es decir, tenemos más daño estructural a nivel de bronquiectasias, bueno, pues comienza a incrementarse el LCI o podemos ver mayor heterogeneidad en la ventilación. Para salir del contexto de fibrosis quística, hemos dicho que tenemos aplicación en otras áreas, como puede ser el seguimiento de pacientes con cáncer. Este grupo de pacientes, bueno, fue sometido a distintos tipos de agresiones, como podría ser la radioterapia a nivel torácico, medicamentos neumotóxicos como busulfán, y bueno, en un seguimiento a largo plazo, hasta 15 años después de haber recibido tratamiento, podemos ver cómo la espirometría no detectó cambios significativos y podemos ver cómo el índice de aclaramiento pulmonar, sobre todo en los seguimientos más tardíos, pues presentaban índices más elevados. Además, en otros escenarios, como podría ser el seguimiento a pacientes que tuvieron malformaciones congénitas con una corrección quirúrgica, bueno, pues también podemos observar que si comparamos al grupo de pacientes con una malformación versus un grupo de controles, tenemos en aquellos que tuvieron una malformación un LCI en promedio de 8.3 versus los controles en 7.28. Este estudio sí demostró una correlación significativa con el estudio de espirometría, pero bueno, es solamente un breve
recordatorio de que tenemos pruebas diferentes a las convencionales que pueden ser sumamente útiles en nuestra práctica diaria y bueno, voltear a ver hacia este tipo de pruebas de las cuales estaremos hablando durante esta década. A manera de conclusión, el índice de aclaramiento pulmonar nos permite dar un diagnóstico fisiológico preciso porque nos permite integrar dos pruebas que son volúmenes pulmonares absolutos y a través de esto hablar de patrones restrictivos, de atrapamiento, hiperinflación, junto con una evaluación objetiva de la función de la vía aérea pequeña al evaluar la heterogeneidad de la ventilación. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos, ya lo comentó el doctor, este viernes y sábado 3 y 14 de noviembre estaremos con el cuarto congreso de Solafire y si queremos ahondar un poquito más en el tema de función respiratoria durante la pandemia de COVID, bueno, pues precisamente tendremos una mesa redonda con excelentes panelistas, seguramente conocido por todos ustedes, donde estaremos abordando este tema. Sin más, bueno, pues me despido y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu presentación. Esta ha sido la última presentación de la noche. Me gustaría saber si por parte del auditorio hay alguna pregunta que podamos resolver en los próximos 10 minutos antes de finalizar el webinar. Pueden enviar las preguntas por el chat. Andrea Coggi está levantando la mano. Mónica Flores también. A ver, acá hay una pregunta de Marcela Barahona. Dice, ¿qué opinión les merece la oscilometría de impulso en pandemia? No sé quién de ustedes prefiere responderla. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, a mi parecer, parte de la limitación de las pruebas de función respiratoria es por el riesgo de aerosolización y por lo tanto, bueno, pues la posibilidad de una contaminación cruzada entre los diferentes usuarios del laboratorio o el personal que elabora. La oscilometría de impulso en ese sentido tiene la ventaja que desde siempre ha sido una prueba que se realiza a volumen corriente y desde siempre se ha utilizado un filtro previo al neumotacógrafo. Entonces, dado que es una prueba a volumen corriente, no se generan volúmenes pulmonares incrementados, es decir, no le pedimos que siempre hasta capacidad pulmonar sople fuerte y rápido. La generación de aerosoles disminuye. Dado que estamos respirando a volumen corriente, generamos menos aerosoles, pero además lo estamos haciendo a través de un filtro EPA con una eficiencia lo suficientemente alta como para captar cualquier partícula viral que el sujeto pudiera estar mandando al medio ambiente. Eso no sustituye otras medidas de seguridad en los laboratorios, como el uso de equipo de protección personal, o si tenemos posibilidad, pues los recambios de aire con sistemas de presión negativa al interior de nuestro laboratorio. Desde entrada, mi primer parte a esta pregunta sería, creo que es factible realizar oscilometría de impulso de manera segura durante la pandemia. La segunda pregunta, bueno, pues la segunda parte de la pregunta, perdón, querría decir yo, ¿qué tanta será la utilidad de la IOS en el abordaje del paciente convaleciente de COVID? No tengo la respuesta puntual porque yo no estoy haciendo ahorita oscilometría de impulso, pero hemos visto diferentes reportes en los que se habla de que los pacientes tienen un patrón sugerente de restricción y tomografías donde estructuralmente, bueno, pues se justifican estos patrones sugerentes de restricción. Recordemos que la oscilometría, además de medirnos resistencia, nos evalúa reactancias y las reactancias evalúan elastancia, que es el inverso de la distensibilidad. De manera teórica, pues es sencillo imaginar que un paciente con una enfermedad restrictiva, con un daño parenquimatoso importante, podría tener hallazgos significativos a nivel de la elastancia o que podríamos encontrar algún dato relevante a nivel de la reactancia 5 Hz, principalmente de la frecuencia de resonancia o del área de reactancia. Todo esto lo comento de manera teórica, no he tenido oportunidad de hacerle yo oscilometría de impulso a pacientes que están cursando con un patrón restrictivo,
pero el grupo de INER lo está haciendo y seguro que nos darán en algún momento pues sus resultados preliminares y posteriormente un resultado formal mediante un documento científico. Creo yo que no es descabellado hacerle oscilometría a manera de exploración de la secuela funcional respiratoria en el paciente convaleciente de COVID. Vale, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, excelente sesión. Mi pregunta, ¿hacer la prueba de DLCO con filtro antibacterial en línea inspiratoria puede generar errores en la medición? ¿Cuál es su opinión? No sé si de pronto el doctor Arturo nos quiere... Claro, dar. oye, aquí un punto muy importante. Siempre deben de tener controles de calidad para el equipo. Y los controles de calidad establecerán cualquier anormalidad en algún patrón. Al momento, nosotros hemos hecho las mediciones y a pesar de que utilizamos 2 equipos en las que hacemos DLCO, los resultados los ajustamos a la misma ecuación, con un objetivo de, esta ecuación es de población mexicana, latina, que deriva del ensayo latinoamericano, publicado por todo el grupo en Comunión México, Colombia, Chile, si mal no recuerdo, Venezuela. Entonces, no me parece que pueda haber algún problema. Posiblemente lo único que va a generar es tal vez el costo adicional del filtro. Ya señalaba el doctor Rodrigo del Río, es muy importante los aspectos de protección del personal. De la misma manera, en cuanto a difusión, también entender que la prueba de difusión es una prueba mucho más sencilla que espirometría, que no requiere muchas veces más allá de 2 maniobras para obtener un resultado repetible, aceptable, que finalice. Asimismo, pues no todos los equipos, vale la pena recordarlo también, no todos los equipos es mandatorio usar un filtro. O sea, todo esto viene como parte de este temor de volver a los laboratorios. En el caso de pacientes con COVID, recordemos que los pacientes se están recuperando. Y de tal manera que hay tiempos en los que se sugiere poder evaluar con base en la curva de aclaramiento viral. Me parece que en algunos lugares, y esto puede ser motivo de alguna discusión, en algunos lugares están sobreusando pruebas que posiblemente no sean necesarias, dado que, bueno, en particular PCR, dado que este puede ser positivo hasta 88, 90 días después de que tuvieron la enfermedad en ausencia de síntomas y no necesariamente significa que el virus permanezca vivo. Detecta simplemente la existencia, no obstante no la viabilidad viral. Así entonces, e incluso con base en las nuevas normativas de la OMS, ellos mismos establecen que debe de realizarse una prueba de PCR para confirmar la enfermedad, no obstante, no para el seguimiento de los pacientes, por lo que una estrategia de tiempo esperado, 4 a 6 semanas, al menos nosotros en nuestro laboratorio lo hacemos a las 6 semanas de haber iniciado síntomas, quitándole los primeros 10 a 14 días de mayor probabilidad de contagio de la enfermedad, nos deja una ventana de 4 semanas en las que seguramente el paciente siga aclarando partículas virales y reitero, la mejor evidencia disponible no sugiere que sean activos, por lo que el filtro, además de que puede brindar resistencia al paso del aire, ese es otro aspecto importante, y modificar posiblemente los valores de espirometría en este caso o alguna otra prueba que gusten hacer al paciente, pero propiamente para DLCO me parece que no es tan necesario. Al menos nosotros lo hemos hecho con todas las medidas de seguridad y no hemos tenido mayor problema. Vale, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta.
dice, en pacientes post-COVID que tienen secuelas graves en la función pulmonar, ¿es recomendable hacer pruebas de DLCO? Indudablemente, como lo mostramos, nos va a dar un panorama de cómo iniciar y cómo continuar el manejo. También me parece que una debilidad que ha surgido en COVID ha sido la evaluación de la función pulmonar, que tratamos de fortalecerlo con evidencia de que se pueden hacer las pruebas. Y de la misma manera, otro punto débil ha sido rehabilitación pulmonar. Rehabilitación pulmonar es imperativo y se está llevando en el resto del mundo a los pacientes con mayor número de secuelas en el funcionamiento respiratorio. Entonces, tener un panorama como el que les mostré de una mujer que se recupera luego de sufrir COVID con intubación orotraqueal, avanzar en la enfermedad, requerir uso de oxígeno suplementario, con un patrón sugerente de restricción muy grave en la funcionalidad pulmonar y con DLCO de 3%, esa mujer desde un inicio que la detectamos ha estado en rehabilitación pulmonar y estamos ávidos de volverla a medir para conocer qué tanto se recupera luego de una mezcla de objetivos trazados con base en sugerencias. Recordemos que la gran mayoría de los manejos médicos post-COVID son simplemente basados en opiniones de expertos. Nosotros habitualmente enviamos al paciente a rehabilitación pulmonar para que en conjunto vayamos recuperando pues parte de la vitalidad y funcionalidad de ese individuo que por mucho tiempo estuvo bajo bloqueos neuromusculares, desarrollo de enfermedad del paciente en estado crítico, tanto miopatía como polineuropatía. Entonces, la adición de las pruebas de función pulmonar simplemente me parece que va a fortalecer la toma de decisiones médicas de forma oportuna. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, dice la DLCO, hay muchas preguntas de DLCO. La DLCO debe ser considerada en todos los pacientes que presentaron COVID-19 independientemente de la gravedad del COVID. Nosotros lo estamos haciendo para poder conocer la historia natural de la enfermedad en el proceso de recuperación. Como les mostraba uno de los primeros gráficos que hicimos, con base en la gravedad inicial, estamos viendo que los pacientes que tienen un comportamiento leve, es decir, a pesar de que no hay una definición operativa validada, como muchas de las cosas en COVID, estamos madurándolos día a día, pero decidimos con base en lo que se ha publicado que aquel caso leve es el caso que tiene COVID, que no requiere hospitalización y tampoco requerimiento de uso de oxígeno suplementario, dado que posiblemente este paciente ya tenga un mayor compromiso en el parénquima pulmonar. Este grupo de pacientes han mostrado que tienen una mecánica normal a través de espirometría y la difusión, a lo mucho estamos viendo que están haciendo problemas leves, es decir, DLCOs de 78, 75, más allá de eso no vemos un paciente de manera ambulatoria que no requiere alguna otra intervención farmacológica, no hemos visto que tenga tanto compromiso en la función pulmonar. Al final del día, los datos que les presentamos les servirán también para que tomen una decisión. Me parece que entre más objetivos seamos con el paciente, menor temor le vamos a generar, dado que pues sabemos COVID ha vuelto a generar en nosotros este fenómeno de histeria colectiva y que en el seguimiento hay un brazo que tenemos de evaluación psicológica, ya hemos detectado incluso estrés postraumático. Entonces, no está de más que le fortalezcamos al paciente que tenga o no secuelas basados en la cuantificación de la función pulmonar con dos herramientas muy sencillas que podemos tener a nuestro alcance, como es medición de capacidad vital a través de espirometría y difusión pulmonar de monóxido de carbono. Gracias. Otra pregunta, esta de pronto sería para Liliana. Dice, en el caso de espirometría, ¿cuáles son los estándares de protección al hacer la prueba? Además del equipo de protección personal, ¿qué adecuación de ventilación o restricciones debemos tener? Bueno, realmente las recomendaciones que nos están haciendo
pues van enfocadas en que de pronto haya presión negativa en los consultorios. No siempre lo tenemos. Realmente, en mi caso, lo que hemos hecho en nuestro lugar es adecuar el consultorio de tal manera que el paciente pueda botar el aire hacia la ventana para nosotros no tener ningún riesgo de aerolización. Y claramente estamos con todas las medidas de protección y con los insumos que sean necesarios dependiendo del equipo que se tiene. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Gracias. Acá hay otra pregunta, dice, buenas noches. Ahora he estado realizando examen de difusión de gases en pacientes post-COVID y hemos notado que en la mayoría se encuentra disminuido. Quisiera saber, en su experiencia ahora, con todo esto del virus, ¿les ha pasado lo mismo? Justamente como lo mostramos en los gráficos, parece ser que tiene una relación lineal con base en la gravedad inicial del paciente. Desde el paciente ambulatorio que usa oxígeno, más o menos les planteo el escenario. Acá en México, debido a la capacidad limitada de poder atender a los pacientes en hospital, como imagino ocurrió en otros países, los pacientes, algunos fueron atendidos en domicilio con el uso de oxígeno suplementario. Los concentradores de oxígeno, los más accesibles o que están más al alcance, utilizan flujos de 5 a 10 litros. Y ese puede ser el flujo máximo que tuvieron esos pacientes. No obstante, el paciente que se hospitalizó pudo haber utilizado flujos de 15 litros o si se tenían los sistemas de alto flujo, podrían haber utilizado 30, 40, 60 litros de oxígeno y máxime los pacientes que requirieron manejo con ventilación mecánica. Entonces, a la hora de separar estos pacientes, vemos que el paciente que requirió manejo con ventilación mecánica es el paciente que tiene mayor secuela. ¿Por qué? Porque a la hora de evaluar con los aspectos de imagen también hemos visto que tienen mayor compromiso intersticial y evidentemente con la evaluación de DLCO se suma la parte de la vasculatura pulmonar. Son casos que incluso se han reportado con fenómenos tromboembólicos, oclusión de catéteres, pacientes que desarrollaron eventos vasculares cerebrales documentados por resonancia magnética, además de tomografía. Así entonces, parece ser que tiene un comportamiento lineal y de la misma manera en el seguimiento de los pacientes empezamos a ver que se logran recuperar. La gran mayoría de los pacientes tienen una curva hacia la mejoría, lo que también nos da una luz de esperanza en aquellos pacientes que tienen alteración en la difusión biomecánica respiratoria, de que puede ser que recuperen la funcionalidad respiratoria, simplemente es cuestión de tiempo y además de intervenciones, enfatizo rehabilitación pulmonar. Voy a hacer un par de preguntas más, hay muchas, pero por cuestiones de tiempo creo que podemos solucionarlas después por medio de email, si les parece bien. A ver, esta pregunta dice, en lugares lejanos de tener acceso a DLCO, la segunda opción sería hacer seguimiento espirométrico y en cuánto tiempo post-COVID. Muchas gracias. Bueno, en general, dale, Rodrigo. Yo diría que pues deberíamos de tomar las medidas más objetivas que tengamos a la mano. Si tenemos opción de hacer una evaluación completa con caminata, DLCO y espirometría, pues estamos en un escenario ideal, pero no todo el mundo tenemos esa realidad a nuestra disposición. Si lo que tenemos es espirometría, hay cambios espirométricos que también van en relación al gradiente de afección, es decir, pacientes más graves que requirieron más recursos, pues tendrán espirometrías más afectadas, y pacientes con cuadros leves pues tendrán alteraciones más sencillas o ninguna alteración. Estamos evaluando dos cosas diferentes. Espirometría evalúa el componente mecánico y DLCO evalúa el componente de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que una espirometría normal no quiere decir que no tengamos compromiso a nivel del intercambio y deberíamos de ser muy claros con el paciente. Decirle, bueno, pues por lo menos desde el punto de vista mecánico no tenemos un patrón sugerente de restricción, estamos del otro lado, pero bueno, a lo mejor complementar con una prueba de escalón y un oxímetro de pulso buscando la
de saturación inducida por ejercicio como una prueba indirecta. Entonces, bueno, sí, definitivamente tendremos que echar mano de lo que tengamos para hacer la evaluación lo más objetiva posible. Bueno. Sí. Ajá. Y de la mano con eso, o sea, ¿en qué tiempo? Bueno, pues el mismo calendario que nos presentaba el doctor Arturo, lo prudente sería realizar al mes, a los 3 meses, a los 6 y a los 12. La del mes quizás le pondría asterisco por el tema de la aerosolización. Digamos que a los 28 días un paciente grave pues está justo en la línea donde se supone que siguen excretando virus viables y activos. Entonces, si tenemos un paciente que tuvo una evolución grave, que estuvo intubado, etcétera, etcétera, quizá postergaría la valoración inicial hasta la de las 12 semanas. Pero a partir de ahí, bueno, pues podríamos retomar el calendario que nos presentaba el doctor Arturo. Perfecto. Mira, yo creo que ¿Perdón? Nosotros estamos haciendo las espirometrías 2 meses después a los pacientes post-COVID. Ah, ok. 2 meses después. Bien. Acá hay otra pregunta y es acerca de el lavado de nitrógeno. Dice, ¿ajustaríamos el lavado de nitrógeno a la altura? No sería necesario. Cuando nosotros hacemos ajustes por altitud en DLCO es porque pues la hemoglobina está más o menos oxidada y por lo tanto tenemos más sitios de unión para el monóxido de carbono. En el lavado de nitrógeno es una prueba meramente mecánica que depende de las propiedades físicas, una situación que es el frente convección-difusión. Entonces no es indispensable hacer ajuste por altitud. No se espera que tengamos cambios en la homogeneidad de ventilación con respecto a radicar en ciudades más altas o a nivel del mar. Bien, y ya para finalizar, acá dice, en los pacientes con COVID, esos hallazgos tomográficos mejoran la función pulmonar después de 6 meses sin uso de esteroides y anticoagulantes. Bueno, creo que esa es la pregunta. ¿Y qué tiempo duran los anticoagulantes con dímero D aumentado más de 1000? Sí, ¿está bien? ¿Lo repito? ¿La repito? Sí. Ok, dice, en los pacientes con COVID, esos hallazgos tomográficos mejoran la función pulmonar después de 6 meses sin uso de esteroides y anticoagulantes. ¿Y qué tiempo duran los anticoagulantes con dímero D aumentado más de 1000? Ok, creo que son dos preguntas. Los pacientes que persisten con anormalidades intersticiales, en el seguimiento, la función pulmonar puede darnos una idea de qué tanto va cambiando. Las anormalidades intersticiales van mucho de la mano con todos los cambios, tanto en mecánica como en difusión, que puede estar sufriendo un paciente. Por ello, dentro de esta calendarización de pruebas en el seguimiento del caso post-COVID, tal como lo mencionaban en la revisión estructurada del profesor Ganesh Raghu, puede ser que de manera simultánea tengamos las mediciones tanto de DLCO como tomografía. Al momento nosotros solo hemos hecho evaluaciones funcionales porque hemos tenido algunos límites institucionales para poder realizar tomografías de manera sistemática a los pacientes. Teóricamente, con base en otros coronavirus, pueden existir cambios a partir de las 8 o 12 semanas hacia la mejoría, no necesariamente con el uso de anticoagulantes, y es muy aún problemático definir si a todos se les deja anticoagulación persistente en ausencia de una enfermedad tromboembólica evidente. Recordemos que este tipo de anormalidades en la circulación es debido a, con base en los hallazgos de patología, alteraciones a nivel arteriolar con medición de menos de 1 milímetro. Los vasos sanguíneos de mayor tamaño podrán tener una justificación más sólida sobre mantener la anticoagulación. A manera de ensayo-error y como una observación, no como un ensayo clínico,
Hemos dejado algunos casos que pueden tolerar el uso de la anticoagulación y hemos visto que mejoran la difusión, pero saber si ocurre lo mismo en ausencia de dejar un manejo farmacológico, me parece que no tengo esa respuesta. Perfecto, muchas gracias. Se quedan algunas otras preguntas, pero ya estamos muy sobre el tiempo que habíamos pronosticado. Para finalizar, yo quiero darle las gracias a todos los participantes, porque bueno, muchos se conectaron en una hora que es todavía algo así como aceptable, pero hay diferencias horarias, especialmente en el sur de Sudamérica. Me refiero a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, y aún así hicieron el esfuerzo de conectarse a esta hora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a nuestros tres ponentes, por sus presentaciones. Es siempre importante tener la posibilidad de abrir estos espacios para hablar de temas que merecen importancia, valga la redundancia. Aparte de eso, pues también han sacado de su tiempo y bueno, han algunos pospuesto algunas actividades para poder estar presentes el día de hoy. Quiero también darle las gracias a quienes nos ayudaron a hacer esta convocatoria, a todos nuestros distribuidores y bueno, sin más, yo los invito a que cualquier pregunta adicional me la envíen al correo. El correo es blanco@ndd.ch y bueno, desde allí vamos a poder seguir solucionando estas inquietudes. No siendo más, vuelvo a agradecer y agradecer y deseo que todos ustedes pasen una feliz noche. Muchas gracias, Tatiana. Doctores, muchas gracias. Chao, feliz noche.